El pajarraco este sigue aquí sin volar porque el día que lo intentamos sacar había rachas de 40 kilómetros por hora y hay que reconocer que Ángel y yo nos dio miedo el ridículo. Os enseño cómo tengo la alimentación por una cosa que me pasó y luego os hago un esquema. Los motores llevan variador, pero no tienen BEC. Entonces había que alimentar el receptor con algo. Bueno, esta solución, que la tenéis por ahí en el vídeo, fue hacer un conector como este que veis aquí, que está hecho con 2 pines de los que se venden en tiendas de electrónica, y utilizar el conector de equilibrado. A ver si no la voy a liar. Bueno, veis que estoy poniendo el negro en el negro del conector de equilibrado, así pillo 2S y ya lo tengo alimentado. Cuando lo estaba montando, se montó un corto, salió humo, pensamos que se había ido todo al carajo y no. Y el corto se montó porque cogí 2S, pero en vez de coger entre el negativo, el extremo de toda la batería, y las 2 celdas siguientes, con un criterio muy inteligente, pinché aquí. Que veis que no pasa nada, pero no pasa nada porque no tengo alimentado el variador. Si ahora pusiera el cable del variador, repetiría el cortocircuito. Y darme cuenta de esto me llevó un rato. Porque claro, después de que te arde el cable y te sale humo, y dices tú, pero bueno, ¿cómo puede ser? Me quedé rucado ahí en casa y es cuando me di cuenta de que solo se puede conectar en el extremo. Y la explicación os la voy a hacer con un esquema para, en el caso de que utilicéis esto en variadores que no tengan BEC, que funciona perfectamente y no tiene ningún problema, Esa paranoia del equilibrado de las celdas es una chorrada. Vais a bajar a 3,5 y la celda que alimenta servos y receptor va a bajar a 3,4. O sea que, o 3,3. No pasa absolutamente nada. Pero hay que ponerlo en el sitio correcto. No hay que hacer el desastre que yo monté. Hay algunos casos en los que tenemos variadores sin BEC y se puede emplear un procedimiento bastante sencillo para alimentar el receptor y los servos. Lo comenté de palabra, pero tiene también sus problemas si no lo haces correctamente. La cuestión es coger 2 celdas, por ejemplo, que el receptor que utilicé en el pterodáctilo admite, creo que hasta 10 voltios o 12, no recuerdo. Cogí 2 celdas a partir del conector de equilibrado. El problema es que al hacerlo hay que tener en cuenta cómo es internamente el receptor y cómo es internamente el variador. Bueno, tenéis aquí un receptor normal. Ya sabéis que este es señal positivo y negativo. El positivo y el negativo en todos los receptores son una pista de circuito impreso. Por eso os pongo 2 líneas. Están todos unidos. Lógicamente los de señal no, son individuales, cada uno va al amplificador correspondiente. Bueno, obviamente tenemos también un variador. Os escogí esta imagen porque es un variador opto. No tiene, veis aquí que tiene solo 2 cables. No tiene el cable de BEC. Y luego, lógicamente, vamos a tener una batería, que en este caso pinté 3 para no liarme a poner muchas y que luego el dibujo me quedase muy embrollado. El conector de equilibrado, bueno, por si hay alguien que no lo sepa, pues sale después del final de cada celda. Entonces aquí tenemos un extremo, a este rojo y este negro irían al XT60 o XT30, al amarillo, y después al de equilibrado van también este rojo, el siguiente de la primera celda, el siguiente de la primera celda y el siguiente, así hasta llegar a la última celda.
O sea que tenemos duplicados en el amarillo estos dos y en el equilibrado estos dos y todos sus intermedios. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer, obviamente, es alimentar el variador. Ahí estamos enchufando el conector amarillo. Ya tenemos el variador alimentado. ¿Qué ocurre en el variador? ¿Qué es lo que genera problemas? Que obviamente la referencia de tensión, el negativo, va a ser el mismo negativo que va a ir al cable que va al receptor. Eso nos va a pasar tanto si hay VEC como si no hay VEC. El negativo, el menos la referencia de tensión, va a ser el menos de la batería. En este caso nos falta el cable positivo, que es el que saldría del VEC, que es un regulador lineal. Le entra toda la batería y él rebaja la tensión, pero aquí no lo tenemos. Bueno, una vez que tenemos este esquema, vamos a ver cómo podríamos alimentar desde el conector de equilibrado, desde estos cablecitos, todo el sistema sin que pasase nada. Imaginaos que yo enchufo este cable con su conector de servo aquí. Enchufo el cable con el negro en el negro y el de señal en el de señal. Ya tengo la conexión del negativo. Me basta un solo conector. Con que saquéis un cable con un solo pinchito desde aquí o desde aquí, todo va a funcionar correctamente. Fijaos que no hace falta hacer un conector de dos. El problema es que con un solo pinchín se sujeta mal. Es más fácil que se suelte. Es mejor coger dos para que no te quede solo un pinchito ahí metido en el conector de equilibrado. Pero volviendo hacia atrás, en el momento en que enchufo el cable de servo aquí, ya tengo metido el negativo, que es el mismo, veis este puente, en el receptor. Y puedo coger cualquier punto del conector de equilibrado, siempre y cuando no me pase. Si estos son 6S, pues bueno, puedo coger aquí, alimentarlo a 4,2, o aquí, alimentarlo a 8,4. Bueno, si fuera una batería mucho mayor, pues no podría meterlo todo porque me lo cargo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Si haces un cablecito con dos conectores, positivo y negativo. Bueno, pues yo hice un cablecito con dos conectores, un positivo que lo cogí de aquí y un negativo que lo cogí de aquí. Ya veis que hay una cosa que rechina. Estoy metiendo un positivo al negativo y un negativo al positivo. Estos dos cables, este cable y este de aquí, vienen de que yo cogí dos pines de electrónica, soldé un cable de servo y lo metí aquí arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que según cómo lo conectes, según lo que tú tomes como positivo y tomes como negativo, montas un corto, que es lo que acabo de hacer aquí. Ya veis que los colores contrastan, está del revés, pero realmente lo que hice es esto. Cortocircuité la batería. Desde este punto, bueno, hace un buclecillo aquí un poco raro, pero cortocircuité las dos celdas. Con tan buena suerte que el cablecito era muy fino, se quemó y no pasó nada. Como el cortocircuito queda acotado aquí, a toda esta zona, lo único que te puede llegar a dañar es la batería. No te daña nunca el receptor. Por si os perdisteis, me vuelvo hacia atrás. ¿Cómo alimentar desde el conector de equilibrado? Tan pronto metéis el cable aquí, ya tenéis negativo. Con sacar del conector de equilibrado. Por ejemplo, en la última celda, un pinchito alimentáis a 4. En el negro del extremo del conector. Si en vez de coger el negro del extremo del conector, perdón, el siguiente al negro, este es el negro del extremo,
el siguiente al negro, que a veces van cambiando de color. Si cogéis 2 más allá del último, alimentáis a 8,4. Os basta con llevar eso, bueno, 4,2 en este caso, perdón, y 8,4 en este. O sea, basta con un solo cable saliendo de uno de los pinchitos del conector de equilibrado. ¿Que queréis poner 2? Lo podéis hacer, pero lo que no podéis hacer es ponerlos al revés, que es lo que yo hago aquí. Si queréis poner 2, pues simplemente tenéis que tener cuidado y meter el positivo al positivo y el negativo al negativo. ¿Cómo es la forma más sencilla de no equivocarse? Ir al extremo del todo del conector de equilibrado, al extremo, al extremo, al extremo, que eso ya sabéis que es el final de la batería, es este mismo cable, y de ahí sacáis el negro, y 2 más allá, que sería 2S, que hoy en día te lo aceptan todos los receptores, sacáis el segundo y metéis un conector con 2 pines y ya quedaría todo correctamente. Si tenéis alguna duda, ponedme en comentarios.